Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea muy potente del economista Michael Hudson. Su teoría es que el destino de una civilización, ya sea su éxito o su fracaso, está en realidad escrito en su sistema económico. Y es que la pregunta es clave, ¿no? ¿Qué es lo que determina el destino de una civilización? Solemos pensar en política, en cultura, pero según el análisis que vamos a ver, la respuesta va mucho más profundo. Está, por así decirlo, grabada en el ADN mismo de su economía. Pensemos en esto como una historia con dos personajes principales, dos sistemas que están en constante tensión. Por un lado, tenemos al capitalismo industrial. Su objetivo es claro: producir cosas, bienes, servicios. Pero por el otro está el capitalismo financiero, y su juego es muy distinto. No se enfoca en producir, sino en extraer riqueza, a través de rentas, de deuda, inflando el precio de los activos. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a hablar del sueño industrial original. Luego, veremos cómo fue el contraataque de los rentistas. De ahí, saltamos a cómo esto se conecta con los conflictos geopolíticos de hoy. Después, vamos a ponerle números y ver el precio real de las finanzas. Y cerraremos con algo clave, el vocabulario que se usa para que no entendamos nada de esto. Vamos con la primera parte. Fíjense que el objetivo original del capitalismo industrial era totalmente revolucionario. La idea era construir una sociedad que fuera próspera, pero liberándola de lo que los economistas clásicos llamaban la renta económica, o sea, los ingresos que nadie se había ganado con su trabajo. Pero, a ver, ¿qué es exactamente eso de la renta económica? Pensémoslo así. Es cualquier ingreso que se recibe no por haber producido algo, sino simplemente por ser dueño de un activo. En resumen, y esto es lo importante, es riqueza que se extrae, no riqueza que se crea. Miren, el filósofo John Stuart Mill lo dijo de una forma que es imposible de superar. Dijo: los terratenientes se enriquecen mientras duermen, sin trabajar, arriesgar ni economizar. ¡Wow! Es que esa frase captura perfectamente la idea del ingreso no ganado, ¿no creen? Y bueno, los economistas clásicos tenían muy claro quiénes eran los villanos de esta historia. Identificaron a tres grupos principales que, según ellos, actuaban como parásitos en la economía. Primero, los terratenientes, que cobraban alquiler por la tierra. Segundo, los monopolistas, con sus precios por las nubes. Y tercero, la banca, que ganaba con intereses y comisiones. Ok, ahora viene lo interesante. Si existían estos grupos que se sentían amenazados, ¿cómo respondieron? Bueno, su contraataque no fue con armas ni en un campo de batalla. Fue mucho más astuto, más sutil. Se dio en las páginas de los libros de economía. Y esta línea de tiempo es reveladora. Muestra que esto no fue un accidente. Fue un esfuerzo de más de 100 años para básicamente borrar la diferencia entre la riqueza que se crea con el trabajo y la que simplemente se extrae por ser dueño de algo. Una auténtica contrarrevolución ideológica. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues que en la práctica se reescribió la ciencia económica para que buscar rentas pareciera algo legítimo, algo productivo. De pronto, ingresos como los intereses o las ganancias de capital se empezaron a sumar al PIB como si fueran la fabricación de un auto. Y claro, esto infló artificialmente las cifras de crecimiento. Bueno, todo este trasfondo histórico nos trae de golpe al presente, porque ese conflicto, esa tensión entre producir y extraer, hoy se está jugando a una escala global. Es de hecho uno de los grandes choques geopolíticos de nuestro tiempo. Miren esta tabla, porque resume la diferencia a la perfección. Por un lado, el modelo que predomina en Occidente, enfocado en las finanzas, en proteger el valor de los activos, y por otro, el modelo que vemos más en Oriente, por ejemplo en China, donde la banca se usa para financiar grandes proyectos industriales y para subsidiar servicios básicos. El objetivo es mantener bajos los costos de vida y de producción. Entonces, ¿cuál es el dilema para Occidente según esta visión? Es simple. Al haber mudado gran parte de su industria a Asia, ya no puede competir fabricando cosas más baratas. ¿Qué le queda? Bueno, su estrategia ha tenido que cambiar. Ahora se basa en usar su poder financiero y político para mantener el liderazgo, para extraer riqueza globalmente a través de rentas como, por ejemplo, las patentes de tecnología. Ok, hemos hablado de grandes teorías, de geopolítica, pero ¿cómo afecta todo esto en el día a día? Vamos a bajarlo a tierra y ver cuál es el verdadero costo de este sistema financiero en la vida cotidiana. Tomemos el caso de Estados Unidos y su sistema de salud. Al ser un sistema privatizado y muy financiarizado, se ha vuelto increíblemente caro. ¿Qué tan caro? Bueno, ya se come casi el 20% de toda la economía del país, una quinta parte de todo lo que se produce.
Y este gráfico lo deja clarísimo. Comparen el gasto de Estados Unidos con el de Alemania o China. La diferencia es abismal. Y ese sobrecosto no es solo una estadística, es un peso muerto, un lastre enorme para el resto de la economía que sí produce cosas. Y ojo, que esta misma lógica se aplica a muchísimas otras cosas. Cuando se privatizan servicios básicos como el agua, los trenes o la luz, la promesa siempre es que serán más eficientes. Pero muchas veces lo que en realidad pasa es que se crean monopolios privados que se dedican a extraer rentas, y al final los costos suben para todos. Bien, llegamos a la parte final, y para mí es la más crucial, porque uno se pregunta, ¿cómo es que un sistema tan caro y en apariencia ineficiente se sostiene? La respuesta está en las palabras, en cómo el lenguaje se usa para ocultar lo que de verdad está pasando. Esto es increíblemente revelador. Fíjense en el término mercado libre. Para los economistas clásicos, un mercado libre era uno libre de rentistas, libre de parásitos económicos. Pero hoy, la definición se ha dado vuelta por completo. Un mercado libre es uno libre de regulación del gobierno, lo que, irónicamente, termina protegiendo a esos mismos rentistas. Y esto nos lleva a la trampa del lenguaje actual. Si un gobierno intenta hacer lo que los economistas clásicos recomendaban, como regular un monopolio o poner impuestos a la riqueza no ganada, inmediatamente se le acusa de ser una autocracia. La palabra libertad se usa como un escudo para proteger los intereses de una élite financiera. Y con esto cerramos, dejando una pregunta para pensar. ¿Será que la economía está rota, o lo que está roto es el lenguaje que usamos para hablar de ella? Quizás el primer paso para entender el mundo no sea económico, sino semántico, empezar a llamar a las cosas por su nombre. Una idea para reflexionar.